Una mujer entra a una cárcel para visitar al padre de su hija y sale de ahí luchando por su vida. No fue en una calle oscura ni en un lugar abandonado. Fue dentro de un recinto controlado, vigilado, donde se supone que nada de esto debería pasar. Pero ese día, frente a otros internos y bajo la mirada de quienes debían garantizar la seguridad, la conversación se convirtió en gritos. Y los gritos en un ataque brutal. Él no solo la esperaba, ya tenía preparado el arma, ya había decidido lo que iba a hacer. La atacó una y otra vez, sin detenerse, como si el objetivo fuera claro desde antes de verla. Y mientras ella se desangraba, comenzaba una historia que no terminaría ese día, sino semanas después, cuando su cuerpo ya no pudo resistir más. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Jenny Correa. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El domingo 14 de mayo de 2023, en Bucaramanga, Colombia, se confirmó la muerte de Jenny Paola Correa Medina, una mujer de 37 años que llevaba semanas luchando por su vida tras haber sido víctima de un brutal ataque. Su fallecimiento ocurrió luego de casi mes y medio de permanecer internada en estado crítico, bajo constante atención médica, sin que los especialistas pudieran garantizar una recuperación. Durante ese tiempo, su estado fue considerado delicado desde el primer momento. Aunque logró ser estabilizada en las horas posteriores al incidente, las heridas que presentaba, especialmente en el cuello, comprometieron gravemente su evolución. Su cuerpo resistió durante semanas, pero las complicaciones derivadas de la gravedad de las lesiones terminaron por imponerse. La fecha de su muerte no pasó desapercibida. Ocurrió en el Día de la Madre, dejando a su hija adolescente sin su madre. El caso fue catalogado como uno de los femicidios registrados en Colombia en esa jornada, marcando no solo una pérdida familiar irreparable, sino también un hecho que encendió alertas por las circunstancias en las que ocurrió. Semanas antes de su fallecimiento, el 2 de abril de ese mismo año, Jenny había acudido a la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, como lo hacía con frecuencia. Se trataba de una visita programada, aparentemente rutinaria, en la que se encontraría con su pareja, un interno del centro penitenciario. En un inicio, todo parecía desarrollarse con normalidad. No había señales inmediatas de conflicto y la conversación transcurría de manera aparentemente tranquila. Sin embargo, en algún punto del encuentro, la dinámica cambió. La conversación derivó en una discusión que, según versiones, estaría relacionada con los celos del interno. En cuestión de segundos, la situación se tornó violenta. El interno atacó a Jenny utilizando un arma cortopunzante improvisada, fabricada a partir de un hueso afilado. La agresión fue directa y reiterada. Recibió por lo menos 10 heridas en brazos y torso, pero los ataques más graves se concentraron en el cuello, comprometiendo zonas vitales. Los gritos de la víctima alertaron a los guardias, quienes intervinieron de inmediato. Al llegar, encontraron al agresor intentando quitarse la vida con el mismo objeto, mientras Jenny aún luchaba por defenderse. La escena evidenciaba un nivel de violencia que había escalado en cuestión de instantes dentro de un espacio controlado. Para entender cómo una visita aparentemente rutinaria terminó en un ataque de esa magnitud, es necesario detenerse un momento y mirar quién era Jenny, qué lugar ocupaba en su entorno y qué tipo de relación mantenía con quien terminó atacándola. Jenny Paola Correa Medina y Ronald Torres Vega se conocieron a comienzos de los años 2000, cuando Jenny acudió a la cárcel para visitar a uno de sus primos, quien se encontraba recluido allí. Por razones que no han sido esclarecidas, Ronald también se encontraba en el lugar ese día. Fue en ese contexto donde tuvieron su primer encuentro. Conversaron, y poco tiempo después, iniciaron una relación sentimental. Con el paso del tiempo,
La relación se consolidó y decidieron mudarse juntos a un domicilio en Piedecuesta, dentro del área metropolitana de Bucaramanga. En 2007 nació su única hija, cuyo nombre se mantuvo en reserva. Desde el exterior, la pareja proyectaba estabilidad. Se mostraban unidos y enfocados en la crianza de la niña. Sin embargo, personas cercanas señalaban que Ronald tenía un carácter explosivo, que se manifestaba dentro del entorno familiar. Con los años, esa aparente estabilidad comenzó a resquebrajarse. Ronald se dedicaba a actividades ilegales y, en 2017, fue detenido, juzgado y condenado a 23 años de prisión tras haberle quitado la vida a una persona, además de enfrentar cargos por porte ilegal de armas y distribución de estupefacientes. Fue recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Palo Gordo, en San Juan de Girón, Santander. Durante su reclusión, Jenny mantuvo una rutina constante de visitas. Cada domingo acudía al centro penitenciario para pasar algunas horas con él, ponerse al tanto de su situación y hablarle sobre la hija que compartían. Desde fuera, esto podía interpretarse como un acto de compromiso con la relación. Sin embargo, la realidad era distinta. Sus familiares afirmaron que la relación siempre estuvo marcada por conflictos y episodios de violencia emocional, física y psicológica. Ronald era agresivo, celoso y posesivo, y su comportamiento se había intensificado meses antes de los hechos. Además, las visitas no eran sencillas. La cárcel de Palo Gordo se encuentra en una zona de difícil acceso, a la que solo se llega en vehículo particular por una carretera destapada. A pesar de las dificultades y de la oposición de su familia, Jenny continuaba asistiendo con regularidad. Con el tiempo se supo que esas visitas no respondían al afecto, sino al miedo. De acuerdo con testimonios recogidos, Ronald la mantenía bajo amenazas constantes, advirtiéndole que podría hacer daño a sus seres queridos si dejaba de visitarlo. Jenny permanecía en esa situación para proteger a su familia. No obstante, había comenzado a reunir el valor para alejarse definitivamente de él. A finales de marzo de 2023, la pareja acordó una nueva visita, programada para el domingo 2 de abril. El encuentro tendría como propósito hablar sobre un tema puntual: el regalo de cumpleaños de su hija, que se celebraba en fechas cercanas. Esa mañana, Jenny emprendió el trayecto hacia la cárcel, como lo había hecho en múltiples ocasiones anteriores. El ingreso se realizó bajo los procedimientos habituales y el interno fue trasladado desde su pabellón hasta la zona de visitas. En un inicio, el encuentro transcurrió sin anomalías aparentes. Sin embargo, en un momento determinado, la situación cambió y la interacción derivó en el ataque ya descrito al inicio de este video. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los agentes lograron reducir a Ronald rápidamente y asegurar la situación, evitando que el ataque continuara. Acto seguido, centraron sus esfuerzos en auxiliar a la víctima, quien presentaba múltiples heridas y una pérdida de sangre considerable. A pesar de la gravedad, Jenny aún se encontraba con vida y había logrado resistir el ataque inicial. Dentro del mismo centro penitenciario, se realizaron las primeras maniobras para contener el sangrado, lo que permitió estabilizarla de manera momentánea. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde ingresó directamente a cirugía en un intento por salvarle la vida. Con el paso de las horas, y tras asegurar la escena, las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro del centro penitenciario. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el arma utilizada en el ataque, un objeto cortopunzante fabricado de manera artesanal, lo que indicaba que no se trataba de un acto completamente improvisado. Este hallazgo llevó a considerar que el agresor había tenido tiempo suficiente para preparar el ataque con anticipación. La forma en que logró ingresar o conservar el objeto dentro del recinto y trasladarlo hasta la zona de visitas sin ser detectado abrió una línea de cuestionamientos sobre los controles de seguridad del lugar. Funcionarios del sistema penitenciario comenzaron a señalar posibles fallas en los procedimientos de requisa y vigilancia. El hecho de que el ataque ocurriera en un espacio controlado, bajo supervisión institucional, evidenciaba debilidades que pudieron haber facilitado lo sucedido.
A medida que se recopilaban testimonios y se analizaban las circunstancias, la hipótesis de un ataque premeditado tomó fuerza, mientras crecía la presión pública por esclarecer cómo fue posible que se concretara dentro de ese entorno. Debido a que el ataque ocurrió dentro de una instalación penitenciaria y en presencia de funcionarios, no fue necesario un proceso investigativo prolongado para identificar al responsable. Desde el inicio, el agresor fue plenamente reconocido como autor de los hechos. En una primera etapa, se le imputaron cargos por tentativa de femicidio, ya que la víctima aún se encontraba con vida. Sin embargo, durante ese momento inicial, el acusado decidió no aceptar los cargos, lo que implicó una prolongación en el proceso judicial. Pero la situación cambió tras el fallecimiento de Jenny. Con su muerte, la tipificación del delito se modificó a femicidio agravado, lo que representaba un cambio significativo en la gravedad de la acusación y en las posibles consecuencias legales. Ante este nuevo escenario, el agresor optó por aceptar los cargos, lo que permitió avanzar de manera más directa hacia la etapa de sentencia, sin necesidad de un juicio extenso como ocurre en otros casos. El 6 de julio de 2023, durante una audiencia virtual, una jueza penal de Bucaramanga dictó sentencia contra Ronald Torres Vega. La condena fue de 40 años y 3 meses de prisión por el delito de femicidio agravado. Esta pena no fue independiente, sino que se sumó a los 23 años que ya estaba cumpliendo por delitos anteriores, lo que consolidó una de las sanciones más severas registradas en la región para este tipo de casos. Además, se establecieron restricciones adicionales, como la inhabilitación de sus derechos y la imposibilidad de acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. La sentencia fue interpretada como un precedente dentro del sistema judicial colombiano, tanto por la magnitud de la pena como por el contexto en el que ocurrió el crimen. Al mismo tiempo, el caso dejó en evidencia fallas estructurales dentro del sistema penitenciario, generando cuestionamientos sobre la seguridad y el control en estos espacios. Más allá del ámbito judicial, la muerte de Jenny Correa se convirtió en un ejemplo de las múltiples dimensiones que puede tener la violencia de género, incluso dentro de entornos que, en teoría, deberían estar completamente controlados. Este caso no habla solo de un crimen, habla de una relación sostenida en el miedo. Durante años, Jenny no estuvo ahí por amor, estuvo ahí por amenazas, por presión, por la constante sensación de que, si no obedecía, alguien más pagaría las consecuencias. Y aún así, tuvo que seguir visitándolo, entrando voluntariamente a un lugar donde él tenía todo el control. Lo más inquietante no es solo el ataque, es todo lo que ocurrió antes y que fue ignorado o normalizado. También expone una falla grave en un sistema que debía garantizar seguridad absoluta. No se trata de un espacio cualquiera, se trata de una cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo entra un arma? ¿Cómo alguien con antecedentes violentos llega hasta una visita sin ser detectado? Aquí no hubo margen de error, hubo negligencia, y esa negligencia terminó costando una vida. Y finalmente, deja una pregunta incómoda sobre la violencia de género. ¿Cuántas veces una mujer sigue en contacto con su agresor no porque quiere, sino porque siente que no tiene otra opción? Este caso rompe la idea de que la distancia o el encierro detienen el peligro. Aquí, ni siquiera estar tras las rejas fue suficiente para frenar la violencia. ¿Qué falló realmente aquí? ¿El sistema, la prevención o todo al mismo tiempo? ¿Se pudo haber evitado si alguien hubiera tomado en serio las señales previas? ¿Cuántas historias similares existen que no llegan a este punto solo por cuestión de suerte? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. El 10 de mayo de 2025, familiares y personas cercanas a una joven brasileña comenzaron a notar algo fuera de lo habitual. Durante varias horas, no lograban comunicarse con ella. Aunque desde su teléfono llegaban algunas respuestas, estas no terminaban de encajar con su forma habitual de escribir. La situación generó preocupación suficiente como para dar aviso a las autoridades. Ese mismo día, agentes se dirigieron a su apartamento para verificar lo que estaba ocurriendo. Lo que en un inicio parecía una simple falta de contacto, terminó convirtiéndose en una intervención formal. A partir de ese momento, la información ya no vendría de mensajes o llamadas, sino de lo que pudiera encontrarse dentro de ese lugar. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Micaela Sagas.
El sábado 10 de mayo de 2025, el entorno cercano de Micaela Andreya Sagas empezó a notar algo fuera de lo habitual. Durante horas, su teléfono permaneció en silencio. No respondía llamadas ni mensajes, algo que no encajaba con su rutina diaria, marcada por el contacto constante con clientes, amigos y familiares. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la ausencia de respuesta, sino los mensajes que sí llegaron. Durante la madrugada, algunas respuestas fueron enviadas desde su propio teléfono, pero quienes las recibieron percibieron que algo no estaba bien. El tono no era el mismo, las palabras parecían forzadas, como si alguien más estuviera escribiendo. Con el paso de las horas, la inquietud creció. Intentaron comunicarse nuevamente, sin éxito. La sensación de que algo no encajaba se volvió cada vez más evidente. Finalmente, ante el silencio prolongado y los mensajes extraños, decidieron dar aviso a las autoridades. La policía fue alertada esa misma jornada. Lo que en un inicio parecía una simple falta de comunicación, empezaba a tomar otra dimensión. Horas después del aviso, ya por la tarde del 10 de mayo, agentes de la policía se dirigieron al apartamento de Micaela. Ante la preocupación reportada por los familiares y el silencio prolongado, los agentes decidieron ingresar al lugar. Al cruzar la puerta, se encontraron con una escena que descartaba cualquier duda. Dentro del apartamento yacía el cuerpo de Micaela. El lugar presentaba signos evidentes de violencia y había sangre en distintas áreas. El cuerpo mostraba múltiples lesiones y la disposición de la escena sugería que no había sido algo inmediato. Todo apuntaba a que, en algún momento, Micaela intentó resistirse. Rápidamente, la vivienda fue asegurada de inmediato y se activaron los protocolos de investigación. Con el apartamento ya bajo control, los agentes comenzaron a examinar la escena con mayor detalle. En una de las habitaciones fue localizada el arma utilizada, un objeto punzante que presentaba rastros evidentes. En el baño, los investigadores encontraron una prenda con manchas de sangre que no correspondía a la víctima. Este hallazgo llamó especialmente la atención. Además, ciertos elementos sugerían que alguien había permanecido en el apartamento después de lo ocurrido. No todo encajaba con una huida inmediata. Había indicios de que, tras el hecho, se realizaron acciones dentro del lugar, como si alguien hubiera intentado reorganizarse antes de salir. Cada uno de estos detalles empezaba a construir una idea más clara. Quien había estado allí no solo conocía el lugar, sino que tuvo tiempo para moverse dentro de él después de lo sucedido. Mientras el equipo forense continuaba trabajando dentro del apartamento, otra línea de investigación comenzaba a tomar forma fuera de él. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad del edificio, buscando reconstruir lo ocurrido en las horas previas y posteriores. Las grabaciones revelaron movimientos que no pasaron desapercibidos. En ellas se veía a un hombre salir del apartamento durante la madrugada. Minutos después, las cámaras lo captaron regresando al edificio, pero no permaneció mucho tiempo dentro. Luego volvió a salir, esta vez sin mostrar signos de prisa evidente. La secuencia llamaba la atención por varios motivos. No solo por la entrada y salida en un intervalo corto, sino por la aparente calma en sus movimientos. No parecía alguien huyendo de forma impulsiva. Con esas imágenes, los investigadores empezaban a perfilar a la persona que había estado con Micaela en las últimas horas. Para ello, comenzaron a investigar al entorno más cercano de la mujer. Las primeras verificaciones confirmaron que no vivía sola. En el apartamento residía también su pareja, un hombre que, según los registros, pasaba tiempo frecuente en el lugar. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Desde que se dio aviso a las autoridades, él no había aparecido. No estaba en el apartamento, no había contactado a la familia y tampoco se había presentado ante la policía. Al contrastar esta información con las imágenes de las cámaras, la coincidencia empezó a ser evidente. El hombre captado entrando y saliendo del edificio correspondía con la persona que convivía con Micaela. Y para identificar a este hombre, la policía comenzó a indagar en la vida de la mujer y de esa manera comenzar a reconstruir quién era ella. Micaela tenía 29 años y era conocida en Biguazú por su trabajo como esteticista.
había logrado consolidar su propio negocio, una clínica de estética que llevaba su nombre, donde atendía a una clientela estable y en crecimiento. Su actividad diaria estaba marcada por esa rutina profesional, con una agenda constante y contacto frecuente con quienes la rodeaban. En redes sociales proyectaba una imagen cuidada. Publicaba contenido relacionado con su trabajo, viajes y momentos personales. Las fotografías la mostraban sonriente, en distintos destinos y junto a amigos. También compartía mensajes motivacionales, ligados a la superación personal y al crecimiento. Quienes la conocían la describían como una persona activa, enfocada en sus objetivos y con una vida estructurada. Además, participaba en actividades vinculadas al cuidado de animales, algo que formaba parte de su entorno habitual. Esa imagen, construida con el tiempo, contrastaba con lo que los investigadores estaban empezando a descubrir en torno a su vida privada, y los investigadores comenzaron a centrar su atención en la persona que convivía con ella. Se trataba de su pareja, un hombre llamado Sandro Coutinho Machado Jr., con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente 2 años. No se ha determinado públicamente cómo inició el vínculo entre ambos, pero con el paso del tiempo terminaron compartiendo el mismo espacio. La convivencia se desarrollaba dentro del apartamento de Micaela, un lugar que, según los testimonios posteriores, no era ajeno a los conflictos. Vecinos del edificio señalaron que las discusiones eran frecuentes. No se trataba de episodios aislados, sino de situaciones que, con el tiempo, dejaron de ser excepcionales para convertirse en parte habitual de la dinámica entre ambos. A pesar de esto, no existían registros formales de denuncias. Desde el exterior, la relación continuaba sin intervención, mientras los conflictos permanecían dentro del ámbito privado. Al profundizar en el perfil de Sandro, los investigadores encontraron un historial que aportaba contexto adicional. Contaba con antecedentes por distintos delitos, entre ellos relacionados con drogas, robos y otros hechos violentos. Además, había recuperado su libertad pocos meses antes, en febrero de 2025. En ese corto periodo, ya formaba parte activa de la vida de Micaela y de su entorno más cercano. Su presencia dentro del apartamento no era ocasional, sino constante. Con Sandro ya identificado, la investigación permitió reconstruir con mayor claridad la dinámica que existía dentro de la relación en los meses previos. Los testimonios recogidos coincidían en un patrón que se repetía. El comportamiento de Sandro no se limitaba a discusiones puntuales. Con el tiempo, había adoptado una actitud cada vez más controladora, marcada por celos constantes y una necesidad de supervisar lo que hacía Micaela, incluso en su ausencia. Durante el proceso, se confirmó que había accedido al teléfono de ella sin su consentimiento. No solo revisaba conversaciones, sino que llegó a clonar su cuenta de mensajería, lo que le permitía mantenerse al tanto de su actividad de forma continua. Este nivel de vigilancia no era esporádico, sino sostenido en el tiempo. Mientras esto ocurría, la relación seguía desarrollándose dentro del mismo espacio. No había una separación clara entre los momentos de conflicto y la convivencia diaria, lo que hacía que la tensión se mantuviera presente. Pero en los días previos a lo ocurrido, esa dinámica empezó a cambiar. Personas cercanas señalaron que Micaela había comenzado a tomar distancia. Ya no se trataba solo de discusiones, sino de una decisión más concreta: poner fin a la relación ya que no se sentía segura. Esa decisión marcó un punto de quiebre. Para Sandro, la posibilidad de una ruptura no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Su comportamiento, lejos de disminuir, se intensificó en ese periodo, elevando el nivel de tensión dentro del apartamento en las horas previas a lo ocurrido. Con estos antecedentes, llegamos al viernes 9 de mayo de 2025. Micaela y Sandro pasaron el día dentro del apartamento. Con el paso de las horas, el día avanzó sin que desde el exterior se percibiera nada fuera de lo común. Sin embargo, durante la madrugada, entre las 2 y las 3, según estimaciones posteriores, la situación cambió. Fue en ese intervalo cuando ocurrió el hecho dentro del apartamento. Los indicios encontrados por los investigadores mostraban que Sandro permaneció en el lugar durante un tiempo adicional. Se dirigió al baño, donde se duchó y se cambió de ropa, y la prenda que había usado quedó allí, con manchas de sangre, convirtiéndose en una de las evidencias clave del caso. Las cámaras del edificio reforzaban esa reconstrucción.
Primero fue captado saliendo con una vestimenta y más tarde regresando al apartamento por un breve periodo. Ese regreso sugería que no se trató de una huida impulsiva, sino de una salida seguida de una verificación o intento de controlar lo que quedaba atrás. Antes de abandonar definitivamente el lugar, tomó el teléfono de Micaela y también su vehículo. Con eso, salió del edificio sin mostrar señales visibles de urgencia. Con el teléfono de Micaela en su poder, Sandro continuó interactuando con el entorno de ella durante las horas siguientes. Desde ese dispositivo, se enviaron mensajes a familiares y personas cercanas. A simple vista, parecían respuestas normales, pero quienes las recibieron notaron inconsistencias. El tono no era el habitual y las respuestas resultaban poco naturales. La actividad no se limitó a enviar mensajes. También accedió a sus conversaciones, revisando el contenido de sus aplicaciones de mensajería. Parte de ese uso quedó registrado cuando uno de los mensajes fue leído a las 10:17 de la mañana, en un momento en el que ya no había contacto directo con ella. Ese comportamiento indicaba algo más que una simple huida. Durante esas horas, Sandro no solo se alejaba del lugar, también intentaba sostener la apariencia de que Micaela seguía con vida, al menos por un tiempo. Lejos de ocultarse de inmediato, Sandro continuó con una serie de movimientos que llamaron la atención de los investigadores cuando fueron reconstruidos. Durante la madrugada, pocas horas después de lo ocurrido, fue visto en un club nocturno en San José, una ciudad cercana. Permaneció allí por un tiempo, consumiendo bebidas y comportándose con aparente normalidad. Quienes tuvieron contacto con él en ese periodo no percibieron una actitud alterada. Incluso llegó a comentar que la relación con Micaela había terminado, dando una versión que buscaba explicar su presencia solo. Mientras todo esto sucedía, el cuerpo de Micaela permanecía en el apartamento, sin haber sido descubierto aún. La diferencia entre lo ocurrido dentro del lugar y el comportamiento posterior de Sandro se convertiría en uno de los elementos más llamativos del caso. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Mientras la policía avanzaba en la reconstrucción de lo ocurrido dentro del apartamento, otra pieza clave apareció fuera de él. El vehículo de Micaela estaba abandonado en una zona conocida por actividad delictiva. El área fue asegurada para peritajes, mientras los agentes intentaban rastrear posibles movimientos posteriores. Y para ese momento, Sandro ya no estaba localizable. Mientras las autoridades continuaban con su búsqueda, un nuevo elemento comenzó a circular fuera del ámbito policial. Se trataba de un video grabado por el propio Sandro, que fue publicado en redes sociales. En él, aparecía hablando directamente a cámara, reconociendo su responsabilidad en lo ocurrido. En la grabación, afirmaba que había actuado tras descubrir una supuesta traición. Hablaba de haber perdido el control y justificaba sus acciones en ese contexto. También mencionaba que había accedido al teléfono de Micaela y que había estado revisando sus conversaciones. El contenido del video se difundió rápidamente. Para ese momento, ya no solo era buscado por la policía, sino que su rostro y sus palabras comenzaban a hacerse públicas. Más allá de la confesión, lo que llamó la atención fue el tono. No mostraba una reacción emocional evidente acorde a lo ocurrido. Sus palabras parecían más una explicación que una muestra de arrepentimiento. 4 días después de lo ocurrido, el martes 13 de mayo de 2025, la situación tomó un giro definitivo. Sandro se presentó en una comisaría acompañado de su abogada. No fue localizado por un operativo, sino que decidió entregarse voluntariamente. Durante su comparecencia, confirmó lo que ya había adelantado en el video. Reconoció haber sido el responsable de lo ocurrido dentro del apartamento y reiteró que actuó motivado por celos, insistiendo en la idea de una supuesta traición. Dentro del apartamento, todo indica que la situación pasó de una discusión a un episodio de violencia en un intervalo relativamente corto, aunque no inmediato. No hay registros externos de lo ocurrido en ese momento, pero la escena permitió reconstruir una secuencia más prolongada de lo que podría parecer a simple vista. La distribución de la sangre en distintas áreas del lugar indicaba que no se trató de un único punto.
Había desplazamientos dentro del apartamento, lo que sugiere que Micaela intentó moverse mientras ocurría la agresión. Los indicios de defensa reforzaban esa idea. Todo apunta a que hubo resistencia. La agresión no fue instantánea ni completamente sorpresiva, sino que se desarrolló en una secuencia en la que la víctima intentó oponerse. La cantidad de lesiones y su concentración en zonas específicas reflejaban una escalada en la intensidad. No correspondía a un solo momento aislado, sino a un proceso que se fue desarrollando dentro de ese espacio, sin intervención de terceros. Los agentes procedieron a su detención inmediata. Para ese momento, la investigación ya contaba con múltiples elementos: las imágenes de las cámaras, las evidencias dentro del apartamento, el uso del teléfono de Micaela y ahora su propia confesión. Tras los primeros procedimientos, fue trasladado a dependencias policiales para continuar con el proceso. Su situación pasó a manos de la justicia mientras se formalizaban los cargos en su contra. Con Sandro ya bajo custodia, la investigación avanzó hacia la consolidación de las pruebas y la formalización del caso. Los peritajes permitieron establecer que no hubo intervención de terceros. Todo apuntaba a que el hecho se había desarrollado únicamente entre ambos dentro del apartamento. Con estos elementos, la acusación se estructuró bajo una figura agravada, no solo por el vínculo entre ambos, sino también por las circunstancias en las que ocurrió el hecho, incluyendo la violencia empleada y las acciones posteriores. La línea de investigación consideró además que no se trató de un acto completamente impulsivo. Algunos indicios abrían la posibilidad de que existiera cierto grado de anticipación en lo ocurrido, lo que sería evaluado en el proceso judicial. Con el avance del proceso, el caso llegó a instancia de juicio, donde se presentaron de forma estructurada los elementos reunidos durante la investigación. La acusación se apoyó en un conjunto de pruebas que, en su conjunto, resultaban consistentes. Las cámaras de seguridad ubicaban a Sandro dentro del apartamento en los momentos clave, mientras que los peritajes confirmaban lo ocurrido en el interior. A esto se sumaban el uso del teléfono de Micaela tras los hechos y el intento de mantener actividad desde su dispositivo, junto con la confesión que él mismo había difundido. Durante el proceso, Sandro sostuvo que había actuado motivado por celos, insistiendo en la idea de una supuesta traición. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos y el contexto previo fueron determinantes para la acusación, que señaló no solo lo ocurrido dentro del apartamento, sino también la conducta posterior. El tribunal terminó considerando la gravedad de los hechos en su conjunto, no solo por el vínculo entre ambos, sino por la violencia ejercida y las acciones posteriores al hecho, que evidenciaban un intento de encubrimiento. Finalmente, se dictó sentencia. Sandro Coutinho Machado Jr. fue condenado a 70 años, 5 meses y 10 días de prisión por feminicidio, junto con otros cargos relacionados con el uso del vehículo y el teléfono de la víctima. Además, se estableció una indemnización económica a favor de la familia. Con la resolución, el caso quedaba cerrado en el plano judicial, sustentado en una línea de pruebas que no dejaba espacio a dudas sobre la responsabilidad. El caso de Micaela no se cierra únicamente con una sentencia. 70 años de condena establecen una responsabilidad, pero no explican por completo cómo se llegó hasta ese punto. Dentro de ese apartamento no hubo un hecho aislado, sino el desenlace de una dinámica que, según lo reconstruido, llevaba tiempo escalando, sin denuncias formales, sin intervención previa, y con señales que, vistas en retrospectiva, ya estaban presentes. Más allá de lo ocurrido, el caso deja una lectura incómoda. La violencia no aparece de un momento a otro. Se construye, avanza y, en muchos casos, se normaliza hasta que es demasiado tarde. La condena pone un punto final en lo judicial. Pero fuera de eso, lo que queda es una historia que no empezó esa noche, y que tampoco termina con una sentencia. Imagina que eres una mujer que cree haber encontrado una familia, pero el hombre con el que te casas ya arrastra una fama oscura. Infiel, agresivo, violento, alguien que disfruta imponer miedo a los demás. Aún así, formas un hogar con él, tienes un hijo, y pronto descubres que contigo no es diferente. Insultos, golpes, infidelidades, un infierno constante dentro de tu propia casa. Lo denuncias una y otra vez, pero hay un detalle que lo cambia todo.
Él es policía y nadie hace nada. Decides irte, alejarte, proteger a tu hijo, pero entonces regresa. Te jura que ha cambiado, que esta vez será distinto, y decides creerle. Lo que no sabes es que estás abriendo la puerta al peor final posible, a una historia tan brutal que convierte este caso en uno de los más desgarradores y perturbadores que se hayan contado. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Analí Huaycho. La noche del 11 de febrero de 2013, en plena celebración de carnaval en Bolivia, lo que parecía una jornada cotidiana, terminó convirtiéndose en una escena de horror dentro de una vivienda familiar en El Alto, ciudad satélite de La Paz. Analí Huaycho, su pareja, Jorge Clavijo, y su pequeño hijo, se encontraban en casa tras haber salido a cenar horas antes. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, cerca de las 11:30 de la noche, una llamada o mensaje al teléfono de Jorge desató una discusión. El origen del conflicto fue la confirmación de una infidelidad. Analí reclamó, y la reacción del hombre fue inmediata y violenta. En cuestión de segundos, el hombre se abalanzó sobre ella, la redujo físicamente y la llevó hasta la habitación. Allí, utilizando una sábana para inmovilizarla, tomó un arma blanca y comenzó un ataque brutal. La agresión fue desmedida. Jorge le propinó múltiples puñaladas, descargando una violencia extrema contra la mujer con la que había compartido años de su vida. La escena se desarrolló en presencia de su hijo de apenas 5 años, quien observaba paralizado y luego rompía en gritos desesperados. A pesar del llanto del niño, el agresor continuó, incluso amenazándolo de muerte si no guardaba silencio. La situación escaló aún más cuando la madre de Analí, Marta Hanover, alertada por los gritos, irrumpió en la habitación. Al intentar intervenir, también fue atacada. La violencia ya no tenía control dentro de esa casa. Tras el ataque, Jorge decidió huir. Tomó las llaves del vehículo de Analí y abandonó el lugar, dejando atrás a las 2 mujeres gravemente heridas y a su hijo en estado de shock. A pesar de la brutalidad del ataque, Analí aún tenía fuerzas. En un acto desesperado, ayudó a su madre a ponerse de pie y le pidió que saliera a buscar ayuda. Marta, herida, logró salir de la vivienda y pedir auxilio a los vecinos, quienes ya se encontraban alertados por los gritos. Fueron ellos quienes contactaron a los servicios de emergencia. Dentro de la casa, el pequeño Carlos se aferraba a su madre. En medio del dolor y la gravedad de sus heridas, Analí intentó tranquilizarlo. Lo besó. Le hizo la señal de la cruz en la frente y comenzó a rezar, en lo que serían sus últimos momentos de conciencia junto a su hijo. Durante la madrugada del día siguiente, Analí falleció. La causa fue un shock hipovolémico producto de las graves heridas. Algunas de las puñaladas habían atravesado órganos vitales, incluyendo un pulmón y el corazón. Su cuerpo no resistió la pérdida masiva de sangre. Su muerte no solo cerró una noche de horror, sino que dio inicio a un caso que pronto sacudiría a toda Bolivia. Analí Leonor Huaycho Hanover en ese momento tenía 35 años y era una periodista reconocida en Bolivia. Trabajaba para la red de periodistas asociados de televisión, donde se desempeñaba principalmente en la cobertura de temas económicos, aunque su versatilidad la llevaba a abordar también reportajes sociales, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra la mujer y situaciones de vulnerabilidad. Quienes trabajaban con ella la describían como una profesional comprometida, capaz de realizar reportajes impactantes que dejaban huella. Muchas veces regresaba afectada emocionalmente por los casos que cubría, especialmente aquellos donde se evidenciaban abusos o injusticias. Su jefe llegó a destacar que había realizado notas memorables. Más allá de su carrera, Analí era madre. Su hijo Carlos era el centro de su vida. También practicaba karate, una disciplina que hablaba de su carácter fuerte. El vínculo entre Analí y Jorge comenzó en un contexto profesional. Se conocieron durante una cobertura en la Plaza Murillo, centro político de Bolivia, donde él formaba parte del equipo de seguridad. Fue un encuentro casual que pronto derivó en una interacción más personal. En otra ocasión, Analí olvidó su carnet y Jorge la contactó para devolvérselo. Ese gesto se convirtió en la excusa para invitarla a tomar un café. Así comenzó una relación que rápidamente avanzó. Jorge Clavijo Obando era teniente de policía y formaba parte de una unidad especial de inteligencia conocida como la UTARC,
Posteriormente, también trabajó en el cuerpo de bomberos, donde tenía reputación de ser un buen rescatista. A primera vista, su perfil podía parecer admirable. Sin embargo, desde el inicio hubo señales de alerta. La madre de Annalí nunca aprobó la relación. Desconfiaba de él, en parte por su condición de policía y por historias que había escuchado sobre abusos dentro de la institución. A pesar de esto, la relación continuó y en 2007 decidieron casarse, sin el respaldo de la familia de ella. Tras el matrimonio, la pareja pasó por distintas etapas de convivencia, viviendo primero con familiares de Jorge y luego con la madre de Annalí. Pero la convivencia pronto comenzó a deteriorarse. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros episodios de violencia. Inicialmente fueron agresiones verbales y psicológicas, acompañadas de disculpas y justificaciones por parte del hombre, quien atribuía su comportamiento a una infancia marcada por el abandono de su padre. Pero la violencia escaló. Las agresiones físicas comenzaron a formar parte de la rutina. El control, la intimidación y los estallidos de ira se hicieron frecuentes. Mientras tanto, en su entorno laboral, Jorge ya tenía antecedentes. Era conocido por su comportamiento agresivo con cadetes y por denuncias internas. Con esto, Annalí se encontraba atrapada en una relación donde la violencia se normalizaba progresivamente. En febrero de 2008, la mujer decidió dar un paso importante. Denunció formalmente a su esposo por agresión. Relató hechos graves, incluyendo golpes, encierros con gas lacrimógeno junto a su bebé y violencia física reiterada. Los informes médicos respaldaron sus declaraciones. Sin embargo, esa denuncia sería solo la primera de muchas. A lo largo de los años, Annalí presentó un total de 14 denuncias contra Jorge ante distintas instancias, incluyendo la propia estructura policial. Los hechos denunciados eran cada vez más graves. Amenazas con arma de fuego, agresiones constantes, intentos de sabotaje como cortar los frenos de su vehículo, e incluso la colocación de un artefacto que simulaba ser una bomba. A pesar de la gravedad, la respuesta institucional fue deficiente. En una ocasión, en lugar de protegerla, la dejaron a solas con su agresor para que arreglaran la situación. La única sanción significativa fue la pérdida de 2 años de antigüedad en la carrera policial de Jorge. Las denuncias no lograron detener la violencia. En 2009, Annalí tomó la decisión de separarse. Sin embargo, la distancia no significó el fin del peligro. Jorge continuó hostigándola, persiguiéndola y amenazándola. En 2011, Annalí volvió a denunciarlo tras un episodio en el que fue interceptada en la vía pública, obligada a bajar de su vehículo y golpeada por Jorge junto a otras personas. El nivel de agresión había escalado incluso con terceros involucrados. Las amenazas de muerte eran directas y reiteradas. Incluso la abogada que la asistía fue amenazada por el hombre. A pesar de todo, Annalí intentaba reconstruir su vida. Inició una nueva relación, buscando dejar atrás el ciclo de violencia, pero su agresor seguía presente. Tiempo después, Jorge intentó acercarse nuevamente. Prometió haber cambiado, mostró una actitud distinta y buscó recuperar la relación. Tras insistencia, Annalí cedió. Durante un periodo breve, todo pareció mejorar. Jorge se mostró atento, afectuoso, generando una sensación de estabilidad. Annalí parecía feliz, según relataría su entorno cercano. Pero esa calma era aparente. Apenas 3 semanas antes del crimen, Annalí confesó a una amiga que estaba arrepentida de haber retomado la relación. Había comenzado a notar que nada realmente había cambiado. En este punto, es conveniente regresar al momento de la tragedia. Tras confirmarse la muerte de Annalí, las autoridades iniciaron la búsqueda de Jorge, quien se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Su condición de policía hizo que el caso adquiriera una dimensión aún mayor. El presidente Evo Morales se pronunció públicamente, asegurando que se haría todo lo necesario para capturar al responsable. Durante los primeros días, se conoció que el prófugo había recibido ayuda para escapar, incluyendo familiares y un policía de bajo rango. Incluso se reportó que continuaba realizando amenazas telefónicas. El caso ya no era solo un crimen doméstico, sino una persecución activa de un fugitivo con conocimiento de las estructuras policiales. El 25 de febrero de 2013, casi 2 semanas después del crimen, el vehículo de Annalí fue encontrado en un río en la zona de Los Yungas. Estaba completamente destruido. Días después, el 3 de marzo,
La policía anunció el hallazgo de un cuerpo colgado de un árbol cerca del lugar. Vestía uniforme policial y tenía un casco de motociclista. Las autoridades afirmaron que se trataba de Jorge Clavijo y que probablemente se había quitado la vida. Con este hallazgo, el caso parecía encaminarse a un cierre rápido. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a surgir dudas. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que generaba inconsistencias con la línea temporal. La familia de Analí cuestionó la identificación. Se denunciaron irregularidades en las pruebas, falta de transparencia y obstáculos para realizar análisis independientes. Incluso otras familias reclamaron el cuerpo encontrado. A esto se sumaron versiones que vinculaban a Jorge con hechos políticos sensibles, lo que abrió la puerta a múltiples hipótesis. El caso dejó de ser claro y pasó a estar rodeado de incertidumbre. Con el paso del tiempo, las autoridades mantuvieron la versión oficial de que el cuerpo encontrado pertenecía a Jorge, incluso tras nuevas pruebas realizadas años después. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron completamente. El caso generó una fuerte reacción social en Bolivia, con protestas y exigencias de justicia. Como consecuencia, se promulgó una ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Por su parte, la madre, Marta Hanover, no solo sobrevivió a las puñaladas de esa noche, también tuvo que sobrevivir a todo lo que vino después. Convertida en testigo directa del horror, cargó con la responsabilidad de exigir justicia en medio de dudas, versiones contradictorias y puertas que muchas veces se cerraban. Fue ella quien sostuvo a su nieto, quien enfrentó el dolor de ver cómo la historia de su hija se diluía entre controversias, y quien nunca dejó de cuestionar lo que ocurrió realmente con el agresor. Su vida quedó marcada por esa noche, no solo por las heridas físicas, sino por la lucha constante de no permitir que el caso de Analí fuera olvidado ni reducido a una simple estadística más. La historia de Analí Huaycho no es solo la historia de un crimen brutal, es el reflejo de un sistema que falló una y otra vez. 14 denuncias no fueron suficientes. 14 alertas ignoradas que permitieron que la violencia creciera sin control hasta terminar en tragedia. No fue un hecho aislado, fue un proceso largo, evidente y documentado que nunca recibió la respuesta que debía. Pero hay algo aún más inquietante. El agresor era policía, y ese hecho parece haber jugado a su favor en más de un momento. Su posición le permitió intimidar, moverse con ventaja y posiblemente desviar la atención sobre su comportamiento violento durante años. Incluso después del crimen, su conocimiento del sistema y sus contactos parecen haber facilitado su huida. Y cuando apareció un cuerpo que supuestamente cerraba el caso, lo que debía traer respuestas dejó una sombra aún más densa. Irregularidades, pruebas cuestionadas y una identificación que nunca terminó de convencer del todo. Esa niebla sobre el final del agresor no solo deja dudas sobre la verdad, también refuerza una sensación de impunidad que atraviesa todo el caso. Mientras tanto, lo verdaderamente irrefutable quedó en segundo plano. Una mujer que pidió ayuda reiteradamente y no fue protegida, un niño marcado de por vida y una familia que sigue cargando con las consecuencias. La historia de Analí no debería ser recordada por las teorías, sino por lo que evidencia con crudeza. Cuando el sistema falla, el resultado puede ser irreversible. ¿Hasta qué punto una denuncia deja de ser solo un trámite y pasa a ser una alerta real? ¿Puede una institución convertirse en escudo para quien ejerce violencia? ¿Y qué pasa cuando la verdad queda atrapada entre dudas que nunca se terminan de resolver? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.